y vamos a compartir pantalla. Compartir. Bueno. Están viendo, ¿no? Mi pantalla. Sí. Esta clase, una cosa, esta clase hoy porque le puse cosas nuevas, o sea, él o la que bajó la clase, el PowerPoint, el PDF del PowerPoint este que les voy a contar ahora, que lo bajó antes de hoy, ahora lo cambié, hoy hace un ratito lo cambié, ¿está? Es para que se lo vuelvan a bajar. Hay varios, si quieren después les puedo decir bien cuáles, en realidad ustedes se dan cuenta cuáles cambié y cuáles no, porque los que no cambié tienen mal el título, dice el primer cuatrimestre del 2020. ¿Okay? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de 5 cosas en realidad. Hay una que no la puse en la lista, porque es, digamos, está fuera de la idea de la materia, pero me parece algo interesante. Lo primero que vamos a hablar es una cosa que se llama el teorema fundamental, que relaciona la eficiencia, las eficiencias de ciclos de Carnot cuando la máquina no es reversible, ¿okay? Se llama teorema fundamental. ¿Qué le pasa a la eficiencia de un ciclo de Carnot en una máquina no reversible? ¿Okay? Esa es una pregunta que la respuesta la va a dar el teorema fundamental. Después vamos a usar el ciclo de Carnot en un gas ideal para definir temperatura absoluta, ¿okay? Que temperatura ya hablamos de escalas de temperatura, cómo definir esa temperatura absoluta que uno la puede definir a través de un gas, de un termómetro a volumen constante. Vamos a ver que es lo mismo que la podemos definir acá usando el ciclo de Carnot. Después simplemente vamos a ver la equivalencia entre máquina térmica, que es lo que estuvimos haciendo, que si uno una máquina térmica la evoluciona en sentido contrario, es un refrigerador. ¿Okay? Una máquina térmica les agarra calor de una fuente caliente, ¿okay? Le entrega a la fuente un poco de calor a la fuente fría y hace trabajo. Bueno, en un refrigerador va todo al revés, o sea, le saco calor a la fuente fría, le entrego calor a la fuente caliente y entrego trabajo, ¿okay? Tengo que hacer trabajo. Y después vamos a ver un ciclo que sí se puede hacer, digamos, un ciclo que es el motor de 4 tiempos, ¿no? Que es el que usan, que es el ciclo de Otto. ¿Okay? Que ese es un ciclo que efectivamente tiene mucha importancia técnica, práctica, y vamos a calcular la eficiencia. Y por último voy a hablarles de una curiosidad, simplemente para inspirarlos un poco, que es ¿cuál es la máquina más chica que uno puede hacer? ¿Okay? Que es la máquina hecha con un solo átomo, y después les voy a dejar alguna bibliografía. Bueno, entonces, lo que quedó, la clase pasada dijimos que la segunda ley estaba metida en dos postulados, que era el de Clausius y el de Kelvin, y que eran equivalentes, ¿okay? Que eran lo mismo. Pero vimos una sola dirección de esa equivalencia. Vimos que si Kelvin es cierto, Clausius es cierto. Ahora vamos a ver la otra equivalencia, que si Clausius es cierto, Kelvin es cierto. Entonces lo vamos a mostrar de nuevo por la negativa. Entonces vamos a ver que si violamos el postulado de Clausius, entonces vamos a violar el postulado de Kelvin. Y para hacer esto, vamos a hacer un ciclo de Carnot. ¿Ok? Entonces ahí tengo un ciclo de Carnot, hago un ciclo de Carnot, es decir, extraigo una cantidad de calor de esta fuente caliente, le entrego un poco de calor a esta fuente más fría y saco un trabajo. ¿Ok? Ahora,
fíjense que yo empecé diciendo voy a violo Clausius. Entonces, si yo violo Clausius, lo que voy a hacer después de hacer este ciclo de Carnot, ahí fíjense que ahí dice el paso 2, como Clausius es falso, voy a pegar, después de haber hecho el ciclo de Carnot, voy a pegar la fuente fría con la fuente caliente y voy a hacer que pase una cantidad de calor Q2 a la fuente, a la fuente que está a T2. ¿Ok? Obviamente que eso lo puedo hacer, o sea, estoy diciendo que va a pasar una cantidad de calor de una fuente fría a una fuente caliente. Eso es justamente ¿por qué? Porque estoy diciendo, estoy empezando bajo la hipótesis de que Clausius es falso. Entonces, si Clausius es falso, puede haber flujo de calor de una fuente fría a una fuente caliente. Entonces, hago esto. Entonces, fíjense que esta fuente, después de haber hecho todas estas dos transformaciones, después de haber hecho un ciclo de Carnot y después de haber pasado este calor, esta fuente que está acá, T2, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa fuente? Recibió el Después, calor que entregó. y eso es lo mismo a decir que ¿qué le pasó? Que no le pasó nada. Claro. ¿Entendés? Quedó igual. Entonces, si quedó igual, todo este ciclo, todo lo que pasó, vos lo podés resumir en esto. Podés resumir de una fuente a T1 que entrega una cantidad de calor que es Q2 menos Q1, ¿ok? Y que eso genera un trabajo. ¿Está bien? Ese es el resultado de este ciclo de Carnot más este pasaje de calor de la fuente fría a la fuente caliente. Pero esto que está acá, ¿qué es? Esto es que no vale Clausius, porque justamente estoy sacando calor de una fuente y estoy convirtiéndolo en trabajo, cosa que es justamente no Clausius. Entonces acabo de mostrar, bueno, esto está dicho de otra manera, acabo de mostrar la segunda implicación de este ida y vuelta de los dos postulados. Entonces acabo de mostrar que estos dos postulados son equivalentes. ¿Ok? Esto que está acá dice lo mismo, o sea, acá cuenta lo que les acabo de decir. ¿Ok? Bueno, y después esto que está acá también es simple, no tiene. Lo que, lo que dice es, supongamos una máquina, esta es una de las propiedades del ciclo de Carnot, supongamos una máquina que trabaja a dos temperaturas, cíclica, pero no necesariamente un ciclo de Carnot. Si el trabajo es mayor que cero, o sea, la máquina realiza trabajo y Q1 y Q2 son mayor que cero, bueno, entonces lo que debería pasar es que Q1 y Q2 sean mayor que cero. Si suponemos que Q1 es menor que cero, bueno, es lo que dice acá. Esto quiere decir que absorbe calor de la fuente Q1, entonces juntamos las fuentes, que es lo que les acabo de mostrar, esperamos que fluya un calor Q1 a la fuente T2 y finalmente violamos Kelvin. Entonces ahí mostramos que Q1 tiene que ser mayor que cero. Es decir, lo que estamos diciendo es que si el trabajo es mayor que cero, Q1 es mayor que cero y Q2 es mayor que cero, porque si no, vamos a violar Kelvin. Y ahora voy a mostrarles esto que se llama, creo que le puse el nombre, creo que es el teorema fundamental, que es esto que está acá. Ahora vamos a agarrar otra máquina, ¿ok? Que trabaja también con una fuente a T1 y T2, ¿ok? Pero esa máquina puede o no ser reversible, ¿ok? Entonces dice, tomemos otra máquina que trabaja con una fuente T1 y T2, y bueno, y ella, digamos, va a producir un trabajo W1, un calor Q1', un trabajo W', un calor Q1' y un calor Q2', ¿ok? El resultado que queremos mostrar es que si la primera máquina es reversible, Q2 sobre Q1, o sea, de mi máquina reversible, es mayor o igual que Q2' sobre Q1'.
¿Eso qué quiere decir? ¿Quién me dice qué quiere decir eso? ¿Entienden lo que quiero decir, no? O sea, lo que quiero decir es agarro una máquina reversible que trabaja entre T1 y T2, ¿ok? Bueno, si agarro otra máquina que trabaja con entre esas mismas dos temperaturas, el Q2 sobre Q1 de la máquina reversible es mayor que el Q2 sobre Q1 de la máquina que no es reversible. Si la segunda máquina también es reversible, esto Q2 sobre Q1 es igual a Q2' sobre Q1'. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les parece que esto qué conclusión tiene? Puede ser que tenga que ver con la eficiencia. Claro, Sí. claro, porque acuérdense que la eficiencia, ¿qué era? Vamos para atrás. La eficiencia era eso, ¿ok? O sea, la eficiencia era 1 menos Q1 sobre Q2. Entonces, esto que está acá, que parecería acá no decir nada, si paso el Q1' para acá, el Q2' para acá, y paso cruzado, hago 1 menos todo, lo que voy a llamar es ¿qué cosa? Que la eficiencia de la máquina reversible es mayor o igual que la eficiencia de la máquina no reversible. Y la otra cosa importantísima es que todas las máquinas reversibles tienen la misma eficiencia, que es el otro resultado que está acá, ¿no? Y eso es lo que vamos a probar, que es lo que se llama el teorema fundamental. ¿Ok? Es decir, que todas las máquinas reversibles tienen la misma eficiencia y una máquina que no es reversible tiene una eficiencia menor. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar esto? Bueno, las máquinas hacen un ciclo, ¿ok? Como saben, en ese ciclo vale la primera ley de la termodinámica. Entonces, obviamente que el trabajo tiene que ser igual a Q2 menos Q1, ¿ok? Porque la energía después de un ciclo vale lo mismo, ¿ok? Y eso vale para una máquina, para la máquina reversible como la máquina irreversible, ¿ok? Para la máquina que no es reversible, ¿está? O sea, el trabajo es igual a Q2 menos Q1. El trabajo es igual al calor que extraigo de la fuente caliente menos el calor que extraigo de la fuente fría. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un truco bastante raro que va a aparecer ahora, pero ahora van a entender que no es tan raro. Voy a aproximar Q2 sobre Q2', o sea, el calor que extraigo de la fuente caliente, que extrae una de las máquinas de la fuente caliente, dividido el calor que extrae la otra máquina de la fuente caliente, lo voy a aproximar por un número racional. ¿Ok? Por un número racional que es n' sobre n. ¿Ok? Eso siempre lo puedo hacer. Puede ser que sea un número, puede ser que esto sea un número muy cercano, muy cercano a un irracional y que estos números sean grandes, bueno, lo que sea, pero siempre puedo aproximar esto por un número racional. ¿Ok? ¿Por qué las primas están invertidas? ¿Cómo? ¿Por qué n no Sí. es n sobre n'? Sino No, por qué ahora vas a ver por qué. Ajá. Ahora vas a ver por qué. ¿Está? Entonces, igualmente, n' y n da lo mismo acá, ¿no? O sea, es un nombre que le doy. Le podría haber puesto n pera y n manzana. O sea, es un, digamos, ahora vas a ver que sí están conectados, pero en principio esto estoy diciendo que es un racional, un racional es una división de dos números enteros. Uno lo llamo n y otro n', ¿ok? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Y estas cosas alucinantes que tiene la termodinámica. Voy a hacer n' ciclos de la segunda máquina. ¿Ok? Y n ciclos inversos de la primera.
¿Ok? Voy a hacer un proceso termodinámico, donde voy a la primera máquina, a la máquina irreversible, le voy a hacer n' ciclos, y a la otra le voy a hacer n ciclos, pero inversos. Fíjense que acá hay una cosa muy importante, que al revés no podría hacer. La máquina irreversible no puede hacer ciclos al revés, porque es irreversible, solo va para un lado, ¿ok? No para el otro. ¿Ok? Eso es muy importante. En cambio, la máquina que es reversible la puedo hacer andar para adelante o la puedo hacer andar para atrás. Y justamente a esa hago n ciclos inversos. ¿Ok? Ok. ¿Cuánto va a valer el trabajo? El trabajo total de todo ese proceso. Bueno, si la máquina irreversible, llamamos, la máquina prima, el trabajo es W', y bueno, si hago n de esos, va a ser n' por W'. ¿Ok? Esto que está acá. Este va a ser el trabajo total. O sea, cuando digo el trabajo total, es el trabajo total que va a ser, voy a pensar en un solo ciclo que está constituido por n' ciclos de la segunda máquina y n ciclos inversos de la primera máquina. ¿Ok? Ahora, si la segunda máquina, la máquina reversible, la hago correr para atrás, el trabajo tengo que ponerle, si lo corre para atrás, tiene que tener un signo menos, ¿ok? Entonces, el trabajo que hace esa máquina va a ser menos n veces el trabajo de un solo ciclo, ¿ok? Y ese va a ser el trabajo total de este proceso termodinámico constituido por las dos máquinas, ¿ok? Lo mismo, obviamente, puedo hacer con los calores, ¿no? O sea, el calor total que le voy a sacar a la fuente 2, o sea, fíjense que tengo dos fuentes que están a la misma tiempo. O sea, mis dos máquinas trabajan con las mismas fuentes. Entonces, la fuente 2 va digamos, la máquina primada le va a chupar Q'2 en uno de los ciclos para adelante. Si hago N' de esos, este va a ser la cantidad de calor que sale de la fuente 2 debido a la máquina primada. Y como la otra va al revés, esta es la cantidad de calor que va a entrar del ciclo de los N ciclos inversos, ¿ok? De la máquina reversible. ¿Está? Hasta acá, bueno, y lo mismo puedo hacer con la máquina, con la fuente 1, ¿no? Hago lo mismo. ¿Está? Bueno. Bueno, ¿hay alguna duda? Sí, ¿se escucha? Sí. No termino de entender bien el tema de los signos. No sé si te referís, no creo Sí, que... estaba por hacer eso y no te lo voy a decir acá. Vos tenés esto, ¿ok? Este es olvídate eso que dice ahí Clausufal. Digo, este es un ciclo de, ¿cómo se dice? Un ciclo de Carnot. ¿Está bien? Vos extraes una cantidad de calor Q2 de la fuente caliente, le entregás un poquito de calor Q1 a la fuente fría y haces un trabajo. ¿Está? Pero si este ciclo es reversible, yo puedo hacerlo todo al revés, es decir, simplemente cambia de signo. Es decir, va todo al revés. Esta flechita la doy vuelta, esta la doy vuelta y esta la doy vuelta. Es decir, ahí yo entrego un trabajo al sistema, saco un calor Q1 de la fuente fría y entrego una cantidad de calor Q2 de la fuente, a la fuente caliente. O sea, invertís todo el ciclo. Y esto se puede hacer porque es un ciclo reversible. No sé si fui claro. Sí, lo que no me queda claro es cómo pasás calor de una fuente más fría a una más caliente. No, porque no lo estás pasando en una fuente más fría. Primero, estás sacando, yo no estoy pasando calor de esta fuente a esta fuente. Yo estoy sacándole calor a esta fuente fría. ¿Pero por qué? Porque tengo que hacer trabajo para hacer esto. No saco trabajo, entrego trabajo. Tengo que hacer trabajo, el sistema hace trabajo para poder extraer. Gasta trabajo. ¿Entendés? Justamente por eso
el signo de esto va a ser negativo. Esta flecha va a entrar acá. Tengo que entregarle trabajo para que se pueda hacer eso. ¿Entendés? Todo se da vuelta. Yo saco calor de la fuente fría, ¿ok? Es lo que hace una heladera. ¿Qué hace una heladera? Una heladera, fíjate que vos lo que estás haciendo, lo que está dentro de la heladera está frío. Le saco calor a eso, ¿ok? Le saco calor, ¿y a dónde se lo entrego? Ese calor. Estoy tratando de pensar cuál sería el sistema. En una heladera, vos agarrás, le sacás calor, ¿no? Porque vos estás enfriando. Vos agarrás y ponés el celular en la heladera, ponelo. Al rato lo sacás, que va a estar frío. O sea que le sacaste calor. Ahora yo te pregunto, ese calor, ¿dónde lo depositaste? ¿En el ambiente? Claro, y la respuesta es muy clara. Agarrá atrás de la heladera, mové un poquito la heladera, que seguro que está pegada a la pared, pegate atrás de la heladera y vas a ver qué calorcito sentís. Porque es ese calor que estás extrayendo de adentro. Ahora, entonces, vos, una heladera, saca calor, mirame acá el cursor, saca calor de la fuente fría, saca calor, en vez de ir para la fuente fría, esto va para el otro lado, saca calor, entrega ese calor al ambiente, que está más caliente, ¿ok? A la fuente caliente, pero hay que gastar energía para hacer eso, hay que hacer trabajo, ¿ok? Y eso justamente, desenchufar la heladera. Si desenchufar la heladera, eso, o sea, hay trabajo que le estás entregando, ¿ok? No trabajo que vos estás sacando cuando haces el motor. Cuando haces un motor, el motor produce movimiento. Es otra cosa lo que pasa, es al revés, ¿ok? Bueno, igual esto lo vamos a, o sea, bueno. Entonces, espérenme, estoy acá, ¿no? Entonces, digo, agarré, hice estos ciclos, de nuevo, hice estos n' ciclos de la máquina irreversible, de la segunda máquina, n inversos de la primera máquina, y acá tengo los calores que entrego, o sea, los trabajos, calores, todo de este ciclo compuesto, ¿ok? Por estos dos máquinas. Entonces, bueno, obviamente, este ciclo total compuesto por este n' ciclos y n ciclos, es un ciclo. Entonces, si es un ciclo, vale la primera ley, ¿no? Por supuesto. Si vale la primera ley, quiere decir que la energía se conserva. La variación de energía es cero. Entonces, lo que tiene que pasar es que el trabajo total tiene que ser igual al calor, porque la variación de energía es cero. Entonces, el trabajo total va a ser el calor 2 total menos el calor 1 total. ¿Ok? Obviamente. Esto es una consecuencia de la primera ley. Ahora, fíjense que yo dije que acá, dije que Q2 sobre Q'2 era N' sobre N. ¿Ok? Elegí, ¿ok? Aproximé esto por un número racional. O sea, el N y el N' no los elijo de cualquier manera. Los elijo a través de la aproximación que hice de Q2 sobre Q2'. Entonces, fíjense que si miran acá, esto que está acá, N' Q2' menos N Q2. ¿Qué es esto? ¿Cuánto vale? Si miran esto que está acá, mandan N para acá y Q2' para acá, esto, y mandan todo para el mismo lado, quiere decir que Q2 total es 0. Entonces, cuando este Q2 total es 0. Entonces, el trabajo total va a ser igual a menos Q1 total. Porque el Q2 total, yo elegí esta combinación de ciclos de manera que el calor que interactúa, o sea, que uno le saca o le da a la fuente 2 es 0. Y entonces acá tengo
estoy haciendo un montón de ciclos, pero tengo dos fuentes, ¿no? Tengo dos fuentes, o sea, tengo dos máquinas que están trabajando con las mismas dos fuentes. ¿Y qué le pasa al calor que recibe o que entrega la fuente 2 después de todo este ciclo termodinámico? Es cero. Entonces, todo este ciclo, finalmente, el trabajo total que hace tiene que ver con el calor que extraigo o que le entrego a la fuente 1. ¿Ok? ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué conclusión sacan? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién me puede decir algo de eso? O sea, le cambias la temperatura a la fuente 1. No, yo no le cambio nada. Yo no le cambio nada. No, yo no cambié nada. Yo lo que digo es, yo hago todo este ciclo y fíjate que de la fuente 2 es como que no existe, porque todo el calor que entrega es el que recibe. O sea, la fuente 2 no existe. Entonces, el resultado de todo este ciclo es que estoy extrayendo calor o entregando calor a una fuente y lo estoy convirtiendo en trabajo. Y entonces Estás ahí aparece. violando Kelvin, No, está violando Kelvin si ¿no? esto que está acá no es negativo. El trabajo tiene que ser Ah, negativo. ¿Entendés? Justamente. perdón. Muy bien. Para que no se viole Kelvin, este Q1 total tiene que ser positivo. Con este menos te quiere decir que el trabajo total es negativo. Perfecto. Tuve que entregarle trabajo, porque si no violó Kelvin. ¿Ok? Perfecto. Entonces, muy bien lo que me acaban de decir. Entonces este trabajo total tiene que ser menor que 0 por Kelvin. Y entonces, si este trabajo tiene que ser menor que 0, Q1 total tiene que ser mayor que 0, porque acá está este menos. Entonces, N' sobre Q1' menos N Q1 tiene que ser mayor que 0. ¿Está? Entonces, de acá, Perdón. ¿Por qué es que necesito eso para no contradecir Kelvin? porque fíjate que es lo que estaba tratando de decir, lo siguiente. Después de vos haber hecho todo este proceso complejo de n ciclos de una fuente y todo, ¿qué le pasó a tu fuente 2? ¿Entendés la pregunta que te hago? La fuente 2. ¿Qué le pasó? O sea, vos tenés dos fuentes, ¿no? Vos tenés dos fuentes, una fuente AT1 y una fuente AT2. Y vos haces, con estas dos fuentes, agarrás tu sistema, haces un proceso termodinámico para un lado, después cambiás el sistema, haces otro proceso para el otro lado, ¿ok? Entonces, después de hacer estos dos N' y N, todos estos ciclos, que ya lo describí, lo que describí, yo te pregunto, ¿qué le pasó a la fuente 2? ¿Qué le pasó? ¿Una fuente qué hace? Decir cosas que estén mal que nos ayudan a todos. ¿Da Aunque no calor sé. o entrega calor? Es muy bien. La fuente entrega o recibe calor. Eso es lo único que puede hacer. Perfecto. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto es después de todos estos ciclos, ¿no? Estos N' ciclos de la fuente, de la primera fuente, de la segunda máquina, y N al revés de la primera máquina? ¿Cuánto es el calor que entregó o recibió esa fuente? Y era 0 al final, ¿no? Por la aproximación Cero. que habíamos hecho. Cero. Muy bien, cero. Entonces, al final de todo, tu fuente 2 es como que no existe, porque lo que recibió es lo mismo que entregó, entonces es como que no está. El proceso total, dentro del proceso total, esa fuente la podés sacar, porque no le pasó nada. ¿Ok? Y entonces el resultado del proceso total, cuando digo del proceso total de los n' ciclos de un lado y n del otro, el resultado es que hay una fuente de calor que está T1, le saco, le entrego calor y eso lo convierto en trabajo. Hay una sola fuente y hay un sistema. Entonces, lo que tiene que pasar ahí es que ese trabajo tiene que ser negativo, porque si no estoy violando Kelvin.
No sé si se entiende, pero esto es un truco que lo vamos a usar reiteradas veces en todas las demostraciones, que es agarrar fuentes donde lo que entrega y lo que recibe es lo mismo. Entonces yo la puedo, si yo recibo y entrego lo mismo, es como que no estoy, no hay ningún cambio en mí, ¿ok? Y entonces eso voy a usarlo para violar o para decir, o sea, para demostrar algo que si viola o no la segunda ley, ¿ok? ¿Se entendió? ¿O más o menos? ¿O nada? Sí, no, la pregunta iba más al lado de qué es lo que decía el postulado de Kelvin, porque no me lo acuerdo. Entonces, como Y el que no postulado puedo seguir. el postulado de Kelvin dice que vos no podés agarrar calor de una fuente y convertirlo en trabajo. Eso es lo que dice. Ok, entiendo. Entonces por eso es que el trabajo tiene que ser negativo. Yo lo que sí puedo, yo no puedo agarrar calor y convertirlo en trabajo, pero yo puedo agarrar trabajo y convertirlo en calor. Eso es lo que dijimos. Es lo que hablamos de la clase pasada. El trabajo siempre lo puedo convertir en calor por rozamiento, pero al Claro, revés sí, no. es como la experiencia de Joule. Exacto, exacto. Está. Entonces, justamente para no contradecir Kelvin, este trabajo tiene que ser negativo, lo tengo que haber entregado yo, entonces este Q1 tiene que ser mayor que 0. Y entonces de acá paso NQ1 para el otro lado y llego a que N' sobre N es mayor o igual que Q1 sobre Q1'. Pero por otro lado, yo había partido de que Q2 sobre Q2' es igual a N sobre N'. ¿Ok? Esto yo partí de esto que estoy mostrándoles con el cursor. Yo partí, dije, la cantidad de ciclos que hago tiene que cumplir esto que está acá. Entonces, N sobre N' lo meto acá, que es Q2 sobre Q2'. Y llego a lo que quería demostrar. A que Q2 sobre Q1 es mayor o igual que Q2' sobre Q1'. Y acá, justamente, restándole un 1, cambiándole la igualdad, etcétera, 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 llego a que la eficiencia de la máquina primada es menor que la eficiencia de la máquina reversible. Y si hago todo al revés, si la otra máquina, ahora, para probar la segunda parte del postulado es trivial, ¿no? Porque si ahora mi máquina que N' también es reversible, hago todo al revés y llego a que N' es mayor o igual para el otro lado. Entonces finalmente es que N' es igual a N. Entonces lo que estoy mostrando es que toda máquina reversible tiene la misma eficiencia. Y si la máquina es irreversible, tiene una eficiencia menor. Toda máquina que trabaja entre dos temperaturas. ¿Ok? Una pregunta en uno de los pasos que me quedó medio. Vos dijiste que la variación de energía era 0. ¿Por qué es eso? Porque la energía es una función de estado y cuando hago un ciclo voy y vuelvo al mismo lugar. Entonces la variación de energía es 0. O sea, yo lo Claro, puse. ok. ¿Ok? Bueno, entonces, esto tiene sí. Perdón, no quiero repetir la pregunta, pero es que no me está terminando de cerrar y no quiero, o sea, no entiendo bien por qué el trabajo tiene que ser negativo. Y el trabajo Exactamente. tiene que ser negativo acá, Sí, porque si no es negativo, violás sí, Kelvin. Porque si quiere decir, porque fíjate que después de todos estos ciclos, vos estás sacando un calor de la fuente de una fuente y lo estás convirtiendo en trabajo. ok. Y eso no te lo permite Kelvin. O sea, No, claro, está bien. ok, iba a mostrarte, pero bueno. Eso es lo que te prohíbe Kelvin, ¿ok? Esto, denle vuelta. O sea, esto Dale. es como les decía, a mí cada vez me gusta más la termodinámica. Y
siempre surgen cosas, es algo tan distinto a como uno está acostumbrado a pensar. Y esto justamente, todas estas demostraciones para mí son muy importantes que las entiendan porque es una manera muy, muy distinta a como uno está acostumbrado a pensar. Bueno, ahora vamos a mostrar algo que, digamos, lo otro que quería mostrarles es que el ciclo de Carnot nos va a permitir definir la temperatura absoluta. Y fíjense de qué manera. Del teorema fundamental, ¿no? Del teorema fundamental que acabamos de ver, nosotros podemos, vemos que este Q2 menos Q1 es independiente de la máquina. ¿Ok? Si la máquina es reversible, podemos decir que este Q2 sobre Q1 sobre Q2, que tiene que ver con la eficiencia, es una función que va a depender de T1 y T2. ¿Ok? Una función universal. ¿Por qué universal? Y bueno, porque todas las máquinas reversibles tienen la misma eficiencia. Y la eficiencia está dada por el Q1 menos dividido Q2. ¿Ok? Entonces, de este teorema fundamental, uno saca que tiene que existir una función, ¿ok?, universal, que dependa de las temperaturas, que dé cuenta de esta división de Q1 sobre Q2. Entonces, vamos a mostrar una propiedad basada en esto. Vamos a mostrar que esta función de T1 con T2 va a ser igual a esta función de T0 con T2 dividido esta función de T0 con T1. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Es decir, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tenemos tres temperaturas. Perdón, antes de seguir, ¿puedes volver a la anterior? Sí. La anterior diapositiva. La anterior. Ahí sí, no, la siguiente, esa. Sí. Ahí decís que el cociente es independiente de la característica de la máquina. Y que eso nos lo muestra el teorema fundamental. No estoy viendo cómo el teorema fundamental nos muestra esto. Claro, porque lo que vimos es que, fíjate vos que vos viste que todas las máquinas, esto es lo que dice el teorema fundamental. ¿Okay? Que todas las máquinas reversibles, el Q2 sobre Q1 es igual para todas. Y solo va a depender de las temperaturas T1 y T2, no depende nada de la característica ni del sistema que vos metiste, de ninguna característica, ¿ok? Solo depende, eso es lo que está diciendo, o sea, sale de ahí. Bueno, entonces vamos a probar esta propiedad de esta función universal. Entonces digo, supongamos que tengo tres temperaturas, ¿no? Arbitrarias, T0, T1 y T2. Entonces voy a agarrar dos máquinas reversibles que trabajan. Una máquina que trabaja entre T1 y T0 y otra que trabaja entre T2, perdón, y T0. ¿Ok? De nuevo, tengo tres temperaturas arbitrarias, T0, T1 y T2, y entonces voy a definir dos máquinas reversibles, una que trabaja entre T0 y T1 y otra máquina que trabaja entre T0 y T2. Bueno, la que trabaja entre T0 y T1, ¿ok? El calor Q1 sobre Q0 va a ser esta función universal, que de T0 y T1, obviamente. Y la otra máquina, hago el mismo planteamiento y me va a dar que este Q2 sobre Q0 es esta función f de T0 y T2. Obviamente. Entonces, si ahora yo divido estas dos funciones, fíjense que llego a que Q2 sobre Q1, ¿no? Q2 sobre Q1 va a ser este f de T0 T2 dividido f de T0 T1. ¿Ok? Pero ahora puedo plantear una máquina entre T1 y T2. Y si planteo una máquina entre T1 y T2, el Q2 sobre Q1 va a ser esta f entre T1 y T2. O sea, si ahora hacemos, o lo que es lo mismo, digo, lo que hago es,
si hacemos la A2 en directo y la 1 en directo y la 2 en reverso, es decir, hago la máquina 1 para adelante y la máquina 2 para atrás, fíjense que finalmente es como que la fuente esta T0 se me va, porque el calor que recibe es lo mismo que entrega. Y entonces, si hago lo mismo, llego a que Q2 sobre Q1 es F de T1 sobre T2. ¿Ok? Y de ahí pruebo esta propiedad de esta función, que por ahora parecería que no me sirve para nada. ¿Pero para qué me sirve esto? Esta propiedad de esta función. Esto, en algún sentido, fíjense que esta T0 es arbitraria, esta temperatura T0 de esta que metí. Entonces, yo puedo definir esta función f como que sea solo función de t. ¿Ok? Y podemos escribir esta función f de T0 y t como una tita de t, ¿ok? De esta temperatura t, pensando que esta T0 es arbitraria. Y hay una constante k delante que no me importa. Ahora van a ver cómo se va. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que esto implica que este Q2 sobre Q1, que es esta f de T1, T2, esta f universal, en realidad es esta función tita de T2 dividido tita de T1. Entonces acá esto me permite justamente definir una escala de temperatura, ¿ok? O sea, fíjense que finalmente esto depende de esta función tita, que depende de esta temperatura. Ahora, ¿cómo hago para definir esta tita? Y bueno, lo que vamos a usar es el ciclo de Carnot, porque eso es universal, digo, el ciclo de Carnot, yo sé que Q2 sobre Q1, ¿qué va a ser? Este T2 sobre T1. Entonces, de esta manera me permite definir esta tita como T. ¿Ok? Y de esta manera defino la temperatura que estaba definida de un gas ideal, y usando el ciclo de Carnot me permite definir esta temperatura absoluta, esta escala de temperatura absoluta que es esta tita. ¿Ok? Bueno. Una cosa muy importante ahora, esto es lo que les había dicho antes, pero se lo vuelvo a repetir acá, hay una sola sutileza. Hasta ahora hablamos de máquina térmica. Yo más o menos nombré lo que era refrigerador, pero lo dije, ahora está dicho, una máquina térmica evolucionada en sentido contrario, lo que tengo que hacer es meterle trabajo, le saco calor a la fuente fría y le entrego calor a la fuente caliente. Esto es lo que es un refrigerador, que no es otra cosa que una máquina térmica yendo en sentido contrario. Pero en un refrigerador, la eficiencia se define distinto, se define como el calor que saco de la fuente fría, ¿ok? El Q1, dividido el trabajo que entrego. Esta es la eficiencia de un refrigerador. ¿Está? Bueno. Y bueno, ahora vamos a hablar del ciclo de Otto. El ciclo de Otto es lo que se llama el ciclo de combustión interna, es el ciclo termodinámico en el cual está basado el motor, ¿no? Un motor de combustión interna, que es este ciclo que está acá, ¿ok? Que es distinto. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es calcular la eficiencia de un ciclo, ¿ok? Este ciclo está compuesto por dos adiabáticas, ¿ok? O sea, una compresión adiabática, después fíjense que hay un proceso de expansión, perdón, no, esto no es expansión, aumenta la presión a volumen constante, ¿ok? Ahora vamos a ver qué significa esto. Después hay una expansión, que es cuando hace trabajo, acá hace trabajo la máquina, y después acá entrega un calor al ambiente y hay una disminución de la presión. Esto es lo que se llama un ciclo de Otto. ¿Ok? Lo que no está incluido en el ciclo de Otto es, digamos, en algún momento, o sea, yo tengo
mi gas, ¿ok? Que es mi sistema. En algún momento hay una combustión. Entonces, tengo que, en esta parte, le tengo que insertar el material combustible, la gasolina, ¿ok? En A. Ahora vamos a ver bien cómo es eso. Y acá se prende el chispazo, que es la bujía que prende, ¿ok? Y acá es donde chupa calor del ambiente. ¿Está? Perdón, Sí. ¿podés repetir el ciclo de Otto? Estaba copiando otra cosa antes. El ciclo de Otto es esto que está escrito acá en el diagrama PV, ¿ok? Que está compuesto por dos transformaciones adiabáticas, ¿ok? Dos transformaciones adiabáticas y dos transformaciones que se llaman isocóricas. Isocóricas es que se mantiene el volumen constante. ¿Está bien? Que es esta que estoy marcando acá con mi cursor y esta que está acá. ¿Ok? Este es un, creo que lo están viendo, esto es cómo funciona el ciclo de Otto. Es un motor. ¿Ok? En un momento, no sé si lo ven, en un momento, ¿ven mi cursor? ¿Ven mi cursor ahora? Sí, se ve. Déjenme ver por dónde es que ingresa. Por mí, donde está mi cursor, es por donde ingresa el fluido, ¿ok? El combustible. Combustible el sistema es una mezcla de gas con el combustible, ¿ok? Esa mezcla de gas ingresa acá en A. ¿Me ven el cursor? Sí. Sí. Esto se comprime. Se comprime esa mezcla, ¿ok? Comprimo la mezcla esa, con gas con gasolina. Ahora, ¿qué hago? Hago una ignición. ¿Y qué pasa ahí? Aumenta la presión. Claro, bueno, ahí lo que hace cuando prendo ahí, el sistema chupa calor, porque ¿qué pasa cuando prendo una gasolina? Se calienta muchísimo, porque ¿qué hace? Chupa calor del entorno. Y si chupa calor, ¿qué le pasa? Aumenta la presión. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, aumenta Acá. la presión por aumenta la temperatura. Aumenta la presión y el volumen se mantiene constante. Aumenta la presión, o sea, chupa calor, aumenta la presión. Y entonces después ahí, ¡pum!, se mueve, hace trabajo. Mueve el pistón este. ¿Ven? Mueve el pistón. Mueve el pistón y después, ¿qué le pasa? Después ahí tengo que, mi sistema ya tiene la gasolina todo quemado, o sea, ya para hacer el próximo ciclo, ahí expulsa calor al medio ambiente, expulsa calor, y ahí tengo que insertar de nuevo gasolina, que es acá acá. Y ahí hago todo el ciclo. ¿Ok? Fíjense que acá tiene... Sí. Perdón, pensé que había terminado. Quería preguntar por las ramas de... Pues las imágenes que se encuentran, aparece lo que dijiste de admisión y escape. Sí. No hace falta, o sea, no son importantes porque se cancelan entre sí, ¿no? Porque una va y otra vuelve, entonces, digamos, si tenemos en cuenta el trabajo de las otras ramas del proceso, ¿está bien? A ver... ¿O estamos considerando el ciclo de Otto sin la parte de admisión y escape del no fluido? Exactamente, no estoy tomando en cuenta la parte de admisión y de escape, exacto. Si las tomamos en cuenta, ¿el resultado es otro? O sea, hay distinto trabajo y distinto calor. Bueno, mi sistema, digamos, el trabajo que yo hago para admitir, para meter y sacar, eso no lo tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta dentro del ciclo. ¿Ok? ¿Pero no sería el mismo? ¿El que se usa para meter que se usa para sacar y se cancelan? No estoy seguro que sea así. No estoy seguro. Okay. No estoy seguro. De cualquier manera no lo tomo en cuenta. Ok. Pero no estoy seguro que sean iguales. O sea, la admisión no, porque no creo que sean iguales. De cualquier manera no lo tomo en cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos... ¿Un motor a dos tiempos también es un ciclo de Otto? No.
También, este no es un motor a 2 tiempos, este es un motor a 4 tiempos. Por eso era mi duda, si el motor a 2 tiempos también era el mismo ciclo. No, no es el mismo ciclo, pero creo que también se considera un ciclo de Otto el motor a 2 tiempos. Ahora no me acuerdo cómo era un ciclo de 2 tiempos. Pero, déjame acordarme. Bueno, ahora me voy a acordar del motor a 2 tiempos. Sigamos adelante y antes de que termine me va a volver cómo es el ciclo a 2 tiempos. Esto es lo que se llama un motor a 4 tiempos, ¿ok? Lo que queremos calcular de este motor es la eficiencia, ¿ok? Y entonces, Profe, una consultita. ¿Cada tiempo sería cada como variación de la curva? Cada vez que tu función está partida, por decirlo así. Cada uno de estos procesos, ¿no? Vos tenés 2 procesos adiabáticos y 2 procesos isocóricos, ¿ok? Esos son los 4 tiempos. O sea, ir Claro. de A a B, de B a C, de C a D y de D a A, ¿ok? Entonces, vamos a calcular esto que podría ser un ejercicio, pero se los cuento porque está bueno. Vamos a calcular la eficiencia. Entonces, la eficiencia, obviamente, que la definición va a ser la misma que en el ciclo de Carnot, va a ser el trabajo que hago, ¿ok? Dividido el calor que chupo que extraigo, que el sistema chupa de la fuente caliente, ¿ok? Fíjense que acá yo estoy chupando es este calor QI sobre el trabajo. ¿Cuánto va a valer el trabajo en este caso? 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué? Debe hacer. No hay variación de volumen. O sea, No, pero espera, no digo nada más que en esta transformación, ¿eh? Yo digo, ¿cuánto vale el trabajo en el ciclo de Otto? Es el área. El área Es encerrada. el área. Ok, entonces lo que yo quiero calcular es esta área, o sea, el trabajo, la eficiencia, va a ser este calor dividido, 1 menos este calor dividido el calor dividido el trabajo, que es el área debajo de esta curva. ¿Ok? Esto que está acá. Que es 1 menos el calor que entrego a la fuente, el que entrego al ambiente, dividido el calor que chupo del ambiente. ¿Ok? Es el QI sobre el Q0. ¿Está? Esto que está acá. Bueno, ahora, vamos a calcular esta eficiencia. Está bien en términos de lo que conozco del ciclo. Vamos a ver qué podemos decir de la eficiencia del ciclo. Entonces, vamos a ver, obviamente que voy a suponer que mi sistema es un gas ideal. ¿Está bien? Obviamente que eso es aproximado, porque en realidad es una combinación de gas ideal con gasolina, ¿no? Lo que tengo, pero voy a suponer que es un gas ideal. Entonces, si es un gas ideal, fíjense que yo acá, en estas dos transformaciones, ¿cuánto vale el QI? Y bueno, el QI, fíjense que el volumen está constante, ¿no? Entonces eso va a ser el CB por la variación de la temperatura. Y el Q0 y el QI, ¿ok? O sea, el Q0 acá va a ser el CB, el calor específico a volumen constante, por la temperatura en A, que es la temperatura final, menos la temperatura en D. ¿Ok? Temperatura en ¿Te A puedo menos hacer una temperatura. consulta de esa cuenta? Sí. ¿SCB tipo incluye la cantidad de moles o falta la cantidad de moles ahí o ya está incluido dentro del CB? Yo por la definición que teníamos de calor. Bueno, lo hago para 1 mol. Sí, tenés que incluir la cantidad de moles, sí. Ok, bien, gracias. ¿Está? Sí. Bueno. ¿Y
¿Qué más? Bueno, ok, acá entonces tenemos estos dos calores. Entonces de acá llego a esto que está acá, ¿no? O sea, entonces el trabajo sobre el QI, dijimos que era QC1 menos Q0 sobre QI, y pongo Q0 esto que está acá, y esto QI esto que está acá, entonces me queda así, simplemente TA menos TD sobre TC sobre TB, ¿ok? Llego a esta eficiencia. Ahora, hasta acá estamos claros, ¿no? Una cosa muy importante, una característica básica de estos ciclos, es lo que se llama creo que se llama factor de compresión, creo que se llama factor de compresión, este R, que es, fíjense que yo paso, este pasa de un volumen a otro volumen, ¿ok? Voy a definir el factor de compresión a el BA sobre el BB, ¿ok? Que es lo mismo, el BA sobre el BB es lo mismo que el BD sobre el BC, ¿ok? Esto se llama factor de compresión y le pongo el nombre de R. ¿Está bien? Bueno, entonces, perfecto. Entonces, tenemos eso, y acá tenemos dos procesos. Cuando voy de C a D y de A a B, son dos procesos adiabáticos. ¿Ok? Entonces, como todo proceso adiabático, ustedes saben que, por ejemplo, TC por BC a la gamma menos 1 es igual a TD BD a la gamma menos 1. ¿Ok? Este es el proceso adiabático que une C y D. ¿Ok? Que es la expansión. Entonces, acá puedo pasar el BC para el otro lado, y entonces acá me aparece este factor de compresión. ¿Ok? Finalmente TC me queda el TD por el factor de compresión a la gamma menos 1. Lo mismo puedo hacer, conectar la TA y TB, que es eso que está acá. O sea, TB es TA por el factor de compresión a la gamma menos 1. Entonces, meto eso que está acá, o sea, meto TD menos TA, y ahora meto TC, que está acá. TC es TD por R a la gamma menos 1, y TB es TA a la R a la gamma menos 1. Entonces meto acá esas dos expresiones, saco de factor común R a la gamma menos 1, y fíjense que arriba me queda TD menos TA, y abajo me queda TD menos TA. Se me van, y finalmente voy a escribir el eta, o sea, la eficiencia de un ciclo de Otto, como 1 menos 1 sobre el factor de compresión a la gamma menos 1. ¿Ok? Y acá, después si quieren, se lo dejo, el trabajo neto, que es justamente el área debajo de la curva, está escrita acá. ¿Ok? Si quieren, calcúlenlo. Es un cálculo simple, se lo dejo ahí. Entonces, acabamos de calcular la eficiencia de un ciclo de Otto solamente con el factor de compresión, es decir, con la relación entre el volumen, la división entre el volumen y el volumen que comprimo. También, ¿cuánto comprimo el volumen inicial? Bueno, acá les dejo, por ejemplo, para que lo hagan, un ejercicio que dice un motor de gasolina de 4 tiempos de 1500 cc de cilindrada y relación de compresión 7,5, ese es el R, trabaja en un ambiente con presión atmosférica de 100 kilopascales y 20 grados Celsius. Determine el trabajo neto realizado por ciclo. Suponga que la combustión aporta 850 joules por cada gramo de mezcla aire-combustible. Calcule la eficiencia del motor. Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo hagan. Fíjense que, si quieren, lo podemos discutir la clase que viene, es bastante simple. ¿Ok? Ya me da el R, ¿ok? Y me da todos los datos, es bastante simple hacerlo. Bueno, y como última cosa que quería darles hoy, es una pregunta que
digamos, la gente se hace desde, supongo que desde Carnot, es cuán chiquita se puede hacer una máquina térmica. ¿Ok? Y este trabajo, que quiero que se los dejo, está puesto en la página. En realidad este es un trabajo de Physics Today, que escribió Eric Lutz, que en realidad es un trabajo que habla de un experimento que creo que está publicado en Science 4 años antes. Y yo se los dejo como una curiosidad, pero ahora van a ver las cosas que estuvimos discutiendo se discuten en este experimento. Es decir, ellos van a hacer una máquina térmica de un solo átomo, ¿okay? Que es un ión de calcio, que lo meten en una trampa, ¿okay? Que está acá, no sé si ven mi cursor, esta es una trampa de iones, ¿okay? Que no es igual, pero ahora en la facultad tenemos un laboratorio de iones atrapados, que atrapan iones de esta manera, digamos, no es exactamente igual, pero es parecido, y ellos justamente generaron una trampa para un solo ión, y ese ión es el gas, es mi sistema al cual le hago el proceso termodinámico. ¿Ok? Acá les muestran acá le meten un campo eléctrico, o sea, con estos láseres que muestran acá es para atraparlo, acá está atrapado el ión, con estos campos eléctricos ¿qué hago si yo le doy un campo eléctrico sobre un campo eléctrico con ruido sobre una partícula? ¿Qué le va a producir? La movés, le haces una fuerza. La movés, ¿ok? La vas a hacer oscilar. ¿Y eso qué es? Eso es equivalente a ¿qué le estás haciendo? ¿El movimiento con qué tiene que ver? Lo estás calentando, claro. Exactamente. Esto es lo que le va a dar calor. Esto es lo que le va a dar calor. Y el trabajo tiene que ver justamente con mover el átomo. Fíjate que esta trampa va a tener distinto tamaño, ¿ok? Porque fíjate cómo están acá los electrodos. O sea, la trampa tiene distinto tamaño, donde le estoy mostrando tamaño más grande acá que acá. Y entonces justamente hacerle trabajo en mover el ión, ¿ok? A lugares distintos donde la trampa tiene distinto tamaño. ¿Qué es lo que hago cuando muevo el pistón, no? Muevo el tamaño, cambio el volumen. Bueno, ese es el ciclo que no es ni un ciclo de Otto ni un ciclo de Carnot, ¿ok? Que hicieron. Fíjense que justamente acá tienen una parte donde calientan, ahí se calientan, se expande. Fíjense que expander quiere decir, acá tienen la trampa, y este es mi ión, ¿ok? Fíjense que expander quiere decir mandarlo a la zona de la trampa donde es más grande. Bueno, y acá lo enfrían, etcétera, etcétera. Y esto es un ciclo, acá tienen los puntos experimentales, midieron durante el ciclo, y justamente para este ciclo los tipos calcularon la eficiencia. Y miren que, esto yo se lo mostré otra vez, dice, calculamos el trabajo absorbido en el diagrama correspondiente a temperatura-entropía, y la eficiencia definida como el trabajo dividido, el trabajo producido dividido el calor absorbido, es aproximadamente 0.3%, o sea, malísima la eficiencia de la máquina de un átomo. Y ahí dice, bueno, dice que la eficiencia actual de un auto, ¿no? De auto a gas a nafta, es aproximadamente 15-20%. Pero dice que esa performance es buena, que no se puede comparar con esta tan mala que tiene el experimento de ellos, pero fíjense que la primera máquina térmica, la primera máquina con un pistón, la primera máquina como un auto a gasolina, la eficiencia, que fue hecha en 1710, la eficiencia fue 0.5.
0.5%. ¿Ok? O sea que era tan mala como la primera máquina de un átomo. Y bueno, y ahí discute, en realidad no discute mucho, pero me parece que en el paper original discute cómo mejorar la eficiencia, ¿ok? De esta máquina. Pero bueno, la idea de ese trabajo, la pregunta era, ¿cuán chica puede hacer mi máquina térmica? Y la puedo hacer de un átomo. Eso es lo que ellos quisieron mostrar, amén de que la eficiencia fuera muy mala. ¿Ok? Bueno. Y, profe, perdón. Sí, Después una cosa. Déjame, Sí. para que así esto no se hace infinito, déjame dejar de grabar